Buen día, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le invito a que por favor tome su lugar porque vamos a comenzar y le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Éxodo 9, desde el versículo 13 en adelante, dice así. Entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón, y dice: así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. He aquí, mañana como a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y a sus ganados en el campo. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo por toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara hasta el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo muy intenso, y fuego centelleando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rogad al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Dios, y os dejaré ir y no os quedaréis más aquí. Y Moisés le dijo: tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Y salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió sus manos al Señor. Y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos, y endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Este texto que leemos, hermanos, viene a ser otra más de las plagas que el Señor traía sobre Faraón y sobre la tierra de Egipto, particularmente la séptima plaga. Y salvo que cambia quizás el elemento utilizado en esta muestra de supremacía del Señor sobre este pueblo de Egipto, hay una cosa que me gustaría destacar, hermano, y que quizás es coherente para nosotros el día de hoy que estamos acá en este lugar. Y es que nosotros podemos ver ahí dos clases de personas, ni siquiera hablando de creyentes y no creyentes.
hablando de aquellos que consideraron el aviso del Señor y temieron y obedecieron, y aquellos que simplemente vivieron como si nada fuera a ocurrir. Faraón tenía su corazón endurecido. Él evidentemente no respetaba ni honraba al Señor, ni quería doblegarse delante de Él. Y quizás hoy día que estamos acá, hermanos, en el culto público y tenemos la oportunidad de venir y escuchar, y hemos de cantar, y hemos de orar al Señor, y hemos de oír su palabra. ¿Qué consejo más les puedo dar yo, hermanos? Que dobleguemos nuestro corazón delante del Señor. Porque si usted lucha contra el Señor y trata de permanecer en su voluntad obstinada ante Él, yo le aseguro que no va a ganar. Pero la contraparte es misericordiosa y llena de gracia. Porque aquellos que guardaron sus animales en el relato, Dios tuvo misericordia. Y sus animales y sus siervos prevalecieron. ¿Y sabe qué, hermano? La palabra del Señor viene a nosotros como un regalo de su revelación, pero no solo es algo que miramos el día de mañana. Cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando la ponemos por obra, somos bendecidos. Viene sabiduría a nuestras vidas, tomamos buenas decisiones y eso significa que podemos disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Hermanos, si hemos de iniciar este culto el día de hoy, lo primero que yo quiero que hagamos es que dispongamos nuestro corazón en las manos del Señor. Y no solo vengamos a cantar y a escuchar, sino que tengamos la disposición a poner por obra lo que su palabra nos dice. Amén. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Padre amado, te honramos, te exaltamos, Señor, en este día. Verdaderamente tu misericordia ha sido grande para con nosotros, Señor, porque somos pecadores, Señor. Y hemos faltado en incontables veces, Señor, las palabras que tú has ordenado que nosotros cumplamos, Señor. Nos hemos quejado, hemos reclamado, Señor. Hemos murmurado, peleado. Hemos sido faltos de gracia y misericordia. Hemos sido rápidos para juzgar quizás. O hemos sido ingratos respecto a todo lo que tú nos has dado, Señor. Señor, perdónanos en nuestra oración el día de hoy. Y permítenos, Señor, el día que hoy estamos acá, Señor, cuando tú has de exponer tu palabra, Señor. Permítenos ser un pueblo que tome tus palabras, Señor, que las pueda apropiar y que te honre mediante la obediencia, Señor. Porque además tu palabra dice que tú has de bendecir y guardar a aquellos que honran tu nombre, Señor. ¿Cuánto más, Señor, te necesitamos a ti? ¿Cuánto más deseamos vivir una buena vida, Señor, en los términos que significa la gloria de tu nombre? Ayúdanos, Señor, perdona nuestro pecado y dispón nuestro corazón hoy día para que recibas toda la gloria, la honra y la alabanza y los cánticos y las oraciones y el amén, Señor. Que todo lo que hacemos hoy día, Señor, tribute gloria a tu nombre y que tu iglesia sea edificada. Te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor, hermanos. Coronado en
nuestro Cristo se ha encarnado, ha salvado de la gloria al Señor, en su gracia Él nos guarda por la eternidad. Coronado en gloria, todo reino a Él se postra, quien es como nuestro Dios. Cambia el vuelo en gozo, nos levanta desde el polvo, quien es como nuestro Dios, quien es como nuestro Dios. Alto, santo, humilde y manso, como tú no hay otro, fiel Mesías con nosotros, como tú no hay otro, alto y santo, humilde y manso, como tú no hay otro, fiel Mesías con nosotros, como tú no hay otro, coronado en gloria, todo reino a Él se postra, quien es como nuestro Dios. Cambia el vuelo en gozo, nos levanta desde el polvo, quien es como nuestro Dios, quien es como nuestro Dios. Nadie es como nuestro Dios, nadie es como nuestro Dios. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar.
Dios de Abraham, de pactos y verdad y gran fidelidad. Una y otra vez tú has probado que tus promesas cumplirás. Y en la adversidad y en la tempestad mi alma firme está. Tu palabra, oh Dios, permanecerá, nunca fallará. Tú has sido siempre fiel a ti. Tú has sido siempre fiel a ti. Del amanecer al atardecer yo te alabaré. Tú has sido siempre fiel. Amén. Dios de eternidad, aunque el mundo pasará, tu verdad no cambiará. La historia dejas ver, todo lo puedes hacer, verdadero y fiel. Y en la adversidad y en la tempestad mi alma firme está. Tu palabra, Dios, permanecerá, nunca fallará. Tú has sido siempre fiel a ti. Tú has sido siempre fiel a ti. Del amanecer al atardecer yo te alabaré. Tú has sido siempre fiel. Amén. Mi fe yo pongo en Cristo, mi ancla firme está. Él es mi esperanza, nunca me fallará. Mi fe yo pongo en Cristo, mi ancla firme está. Él es mi esperanza, nunca me fallará. Mi fe yo pongo en Cristo, mi ancla firme está. Él es mi esperanza, nunca me fallará. Nunca me fallará. Tú has sido siempre fiel a ti. Tú has sido siempre fiel a ti. Del amanecer al atardecer yo te alabaré. 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 Tú has sido siempre fiel a ti. Tú has sido siempre fiel a ti. Del amanecer al atardecer yo te alabaré.
está el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado. Gloria al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado. Gloria al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado. Gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Los invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 22 al 24. Colosenses, capítulo 3, versículos del 22 al 24. Y los invito a que demos lectura a la palabra del Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Amén. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre y Señor nuestro, en esta hora queremos encomendar que seas tú, Señor, que seas tú glorificando tu nombre en esta hora acá en tu iglesia, Señor. Que la exposición de tu palabra sea de bendición, de edificación, Señor. Que nos ayudes y nos alientes a poder ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y transforme nuestras vidas y nos gocemos en la salvación tan grande que nos has dado por medio de Cristo nuestro Señor. Le ruego, Padre, que sea usted conmigo, Señor, porque soy indigno de estar delante suyo, Señor, y proclamar este mensaje. Que sea usted, Señor, conmigo en esta hora también, guiándome con su Espíritu Santo para hablar fielmente tu santa palabra, Señor. Ayuda que sea de bendición para nosotros, Padre. Guíenos, Señor. No permitas que nada nos distraiga de esta exposición de la palabra, para que seas tú y solo tú glorificándote en esta hora, Señor. Guíenos, acompáñenos y protéjanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdenos, Señor. En el nombre de Cristo se lo ruego, Padre amado. Amén. Amados hermanos, estamos en una serie temática que se llama Redención, Evangelio y la vida en este mundo quebrado. Y bajo esa luz, quiero que en este momento se imaginen la siguiente situación. Usted está en su casa, está durmiendo plácidamente y suena la alarma.
se levantan con los ojos un poco con lagañas, un poco desorientados, mirando a su alrededor y está todo oscuro. Y en ese momento se dan cuenta de que es un día más de trabajo. Después de todos los pensamientos que vienen a nuestra cabeza, viene una pregunta que puede resaltar en cada uno de ustedes y de nosotros, que es: ¿hasta cuándo, Señor, tengo que trabajar? La misma historia desde otro punto de vista, hermanos, es la misma alarma que suena a primera hora en la mañana y te acuerdas que no preparaste las cosas para tus hijos y tienes que llevarlos al colegio. Empieza rápidamente a tratar de ordenar las cosas y aunque tú no vas al colegio, te preguntas todos los días: ¿por qué tengo que levantarme tan temprano con mis hijos? Después de ir a dejarlos al colegio, vuelvas a tu casa y te das cuenta que la loza está sucia, que hay que lavarla, que hay que trapear el piso, que pasar la aspiradora y todo lo que ustedes saben que pasa en el hogar. Lavar la ropa, etc. Y nuevamente puedes reflexionar y decir: ¿por qué todos los días deben ser así? ¿Por qué esta rutina constante en la cual no hay ningún momento de paz? Y puede venir esta pregunta también en esa circunstancia: ¿hasta cuándo será así, Señor? Cuando pensamos, hermanos, en la rutina que tenemos todos en el día a día, la verdad es que no solo vienen esas preguntas a nuestra mente, sino muchas más. Como por ejemplo, ¿cómo debería vivir un cristiano cuando trabaja? ¿Acaso será propósito de Dios que nosotros tengamos que trabajar? De eso vamos a estar hablando en esta predicación, pero voy a responder brevemente ambas preguntas de forma inmediata. La primera, ¿cómo debe vivir el trabajo un cristiano? La respuesta es de una manera redimida. Esto significa que nosotros debemos trabajar como para el Señor. Y la segunda la pregunta, si será propósito de Dios que trabajemos. La verdad es que sí, Dios quiere que trabajemos y Él se goza cuando nosotros trabajamos. La predicación de este día se llamará El trabajo para la gloria de Dios. Y con propósito, ¿cuál es el objetivo que vamos a ver en esta predicación? Es cómo puedo yo trabajar para la gloria de Dios. Para esto, hermanos, vamos a hablar en 3 puntos. El primero va a ser: Dios crea el trabajo. Y acá vamos a ver en qué circunstancias fue que Dios creó el trabajo, si había o no había pecado y por qué lo creó. En el segundo el segundo punto, vamos a hablar acerca del pecado transforma el trabajo. Hay un momento en la historia que cambia todo y eso también nos afecta en el día a día en nuestros trabajos. Y el último punto es: Cristo redime el trabajo. La verdad, hermanos, que en este mundo lleno de pecado hay esperanza. La pregunta es: ¿cómo Dios realmente por medio de Cristo nos puede ayudar hoy en día en nuestro trabajo? Y eso es lo que vamos a ver en este día. Que el Señor nos acompañe, hermanos. El primer punto: Dios crea el trabajo. Muchos saben que existe la mitología griega y dentro de eso hay cientos y cientos de historias. Y hay cierta mitología griega que enseñaba que en el principio los hombres y los dioses estaban en armonía, todos juntos reunidos en un mismo lugar. Todos podían hacer lo que quisiesen en ocio, porque no había ninguna responsabilidad. Los hombres, por ejemplo, vivían sin sufrimiento y no tenían fatiga alguna. Por otro lado, la tierra daba frutos espontáneamente, lo que no hacía requerir trabajo.
Aparte de esto, no existía la vejez ni la enfermedad. Y no había ninguna, pero ninguna necesidad de trabajar. Y esa era la mentalidad que este mundo transmitía dentro de la mitología. No obstante, en lo que plantea esta mitología, algo cambió en un momento puntual. Y esto fue que Prometeo engañó a Zeus. Prometeo tomó el fuego que se ocupaba para los cultos y se lo robó. Y eso hizo arder en ira a Zeus, el cual condenó a Prometeo a un castigo eterno. Pero no solo eso, sino que también la humanidad se vio afectada por la ira de Zeus. ¿Y en qué se tradujo eso? En que el hombre ahora iba a tener que trabajar con sufrimiento. Se introdujo el trabajo y ese trabajo iba a ser duro y con sufrimiento. Claramente esta influencia griega se ha trasladado incluso hasta nuestros días, en donde podemos ver que incluso puede ser dentro de algún movimiento cristiano que digan que Dios creó el trabajo como un castigo. Ahora la pregunta para nosotros, hermanos, es ¿qué dirá la Biblia respecto a esto? ¿Realmente Dios creó el trabajo como un castigo para nosotros? Veamos qué dice la Escritura. Lo invito a que leamos en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. En el capítulo 1 de Génesis, Dios nos relata cómo Él fue creando todas las cosas. Y al principio del capítulo 2, vemos que Dios terminó su obra y descansa en el séptimo día. Los invito a que reflexionemos en el versículo 2 que recién leímos, que dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Si usted puso atención, va a poder contemplar que Dios lo que nos está mostrando acá es que Él fue el primero en trabajar. No fue ningún hombre, no fue por un castigo, fue Dios el primero en trabajar. Y no solo trabajó, sino que descansó. Y además de toda esa hermosura de ver que Dios fue realmente el primer trabajador, Dios tomó un momento y contempló la hermosura del trabajo que había hecho y se deleitó. Dios se gozó por su trabajo. Leamos en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Acá podemos ver, hermano, no existía el pecado. Dios había trabajado y se gozó. Nos está mostrando Dios cuál era el diseño del trabajo. Es necesario trabajar, es necesario descansar y es bueno estar contento por lo que nosotros hacemos. Leamos Génesis 2:15, hermanos. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y acá vemos que Dios traspasa ese trabajo que Él hizo a alguien más. Y es al hombre y a la mujer, que eran santos, que no habían pecado. Y Dios los estaba mandando a trabajar. Esto nos lleva, hermanos, a contemplar que claramente el trabajo no es un castigo. Es algo muy bueno creado por Dios con un propósito claro, para su gloria. El trabajo no fue un mal necesario.
El Señor trabajó con alegría. Él estaba contento de hacerlo. Por lo tanto, el trabajo no podría haber comenzado de una manera más gloriosa que la que Dios mismo vivió. Pero además de eso, otro gozo que podemos ver en nuestra vida es que Dios no trabajó 6 días y descansó 1 y no hizo nada más. Dios sigue trabajando hasta el día de hoy. Lo podemos ver en Juan 5:17. Pero él respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Con esto en mente, hermanos, hemos podido demostrar bíblicamente que el trabajo tuvo un comienzo en Dios. Dios fue el primer trabajador, después le encomendó a Adán y Eva trabajar, por lo tanto no es un castigo divino. Y antes de que avancemos al segundo punto, quiero aclarar algo. Muchas veces cuando hablamos de trabajo, hay personas que dicen: yo no trabajo. Yo soy un niño, a lo mejor soy un estudiante de colegio, de universidad, tal vez soy un ama de casa o tal vez cuido a un adulto mayor. Y todo eso es un trabajo. Las amas de casa trabajan, las mamás también trabajan. La persona que barre la calle también es un trabajador. El que está estudiando también lo es. Los papás, los que lustran los zapatos, los basureros, los cortadores de pelo, los ingenieros, los hijos, los técnicos, doctores, matronas, bioquímicos, físicos, astronautas, policías, granjeros, mayordomos, los pastores, etcétera. Y miles de ejemplos más. Por lo tanto, yo no quiero que hoy tú digas: esto no es para mí, porque tú eres un trabajador. En lo que tú haces, estás trabajando. La pregunta es: ¿lo estás haciendo según el diseño de Dios? Y eso es lo que vamos a ir abordando. Por eso quiero que te sientas parte de esto y lo atesores en tu corazón, lo que vas a aprender en este día. Por lo tanto, como conclusión, ahora sí, de este primer punto, quiero comentarle, hermano, que el trabajo es algo divino, es maravilloso y de alta estima. El trabajo también dignifica al ser humano, le da sentido de utilidad. Y por último, el trabajo es la extensión de Dios de cara a los hombres, porque Él refleja lo hermoso que es trabajar. Después de ver todos estos puntos, hay una pregunta que quiero que no dejemos de lado, y es: ¿la forma en que trabajamos hoy es la misma forma en la que trabajó Adán en el principio? Eso es lo que vamos a ver en el segundo punto. El segundo punto, hermanos, se llama: el pecado transforma el trabajo. Cuando Dios hizo todo en 6 días, se gozó porque era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó después? Lamentablemente el ser humano pecó, fue en contra de la voluntad de Dios y eso trajo consecuencias. Y Dios le dio un castigo a la mujer y al hombre, que está en Génesis 3, del 16 al 19. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es lamentable ver
cómo nosotros tergiversamos lo que Dios hizo de una manera hermosa. Y eso es lo que estaba viviendo Adán y Eva en el principio. El pecado de ellos no solo afectó toda la creación, sino también la forma del trabajo. Acá algunos ejemplos. Cuando estamos pensando en el trabajo, en base a todo lo que les dije, hermanos, todos somos trabajadores, nos quejamos constantemente de nuestro trabajo. Si usted ama de casa, le aseguro que alguna vez se ha quejado por serlo. Si usted trabaja fuera de casa, también se ha quejado por hacerlo. Eso es efecto del pecado. Aparte de eso, podemos anhelar, yo quiero tener un mejor trabajo. Y cuando tenemos un buen trabajo, decimos, quiero tener menos trabajo. También decimos, quiero descansar, estoy trabajando mucho. Algunos otros prefieren no hacer siempre su trabajo. Y en términos más chilenos sería, le gusta sacar la vuelta. Aparte de eso, hay gente que idolatra el trabajo. Se vuelve tan adicto a él que lo único que quiere es trabajar y trabajar y trabajar. Todas esas características son consecuencia de este pecado que vino a deformar la creación hermosa del Señor. Otra forma, hermanos, de desvirtuar el trabajo que Dios diseñó es cuando descansamos poco, pero también cuando descansamos mucho. Quiero que recuerden, hermanos, en esta hora el cuarto mandamiento. Para eso vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta es la forma en que Dios ilustra el trabajo y el descanso. 6 días de trabajo y 1 día de descanso. A algunos les gustaría que dijera 6 días de descanso y 1 de trabajo. Pero eso va en contra de lo que Dios nos está mostrando. Tal vez quieres 3 días, 4 días, etcétera. Pero la verdad es que Dios es más sabio, hermanos, que nosotros. Y si Él estableció 6 días de trabajo, son 6 días. Y si Él dice descanse 1 día y no haga nada, ni tu hijo, ni tu sierva, etcétera, esa es la voluntad de nuestro Señor. Pero si tú, hermano, eres muy trabajólico, reflexiona en esto, que Dios mismo descansó. Y si Él lo hizo, ¿por qué tú no lo harías? Sin embargo, también es importante que mencionemos el otro extremo, el descanso, por más de lo que Dios quiere. Hay gente que realmente no les gusta trabajar. Y si es por ello estar todos los días en su casa sin hacer nada, que así sea. A algunos les gusta, hermanos, que los demás lo ayuden, que los demás los mantengan. En total, yo me quedo acá y alguien me va a ayudar. Eso va en contra de lo que Dios está mostrando en su palabra, en contra de este cuarto mandamiento. Pablo lo dijo muy claro en sus cartas, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Por lo tanto, si usted trabaja mucho o descansa mucho, reflexione ante la palabra del Señor, porque el Señor mostró cuál es su voluntad respecto al trabajo y respecto al descanso.
Pablo mismo, él se puso como ejemplo de trabajo. Cuando una iglesia le había ofrendado, él pudo dejar de trabajar, pero esa ofrenda no era eterna y él tenía que volver a hacer su trabajo. Y está bien, porque así es lo que Dios quiere. Pablo trabajaba haciendo tiendas y dentro de ese trabajo fue que conoció a Aquilas y Priscila. Cristianos fuertes en la palabra, llenos del Espíritu Santo, que trabajaban para la gloria de Dios. Y Pablo los conoció y se dieron cuenta que los tres hacían su trabajo para el Señor. Y se unieron y empezaron a trabajar juntos. Por lo tanto, no es lejano, hermanos, el ver que todos los trabajos realmente son para el Señor. Pero eso de querer descansar siempre nos está persiguiendo. Algunos pastores empezaron a preguntarse, ¿cuál es una edad apropiada para que el pastor se jubile del trabajo? John Piper escribió un libro reflexionando acerca de esto, que se llama Repensando la jubilación, cómo terminar la vida para la gloria de Dios. Tanto John Piper como otros hermanos llegaron a una conclusión. El pastor nunca jubila. Porque el pastor siempre trabaja para el Señor. Pero ahora la noticia para ustedes, hermanos. Ustedes tampoco van a jubilar. Puede que jubilen de su trabajo actual, por un trabajo que le están remunerando. Pero la verdad es que usted nunca va a dejar de trabajar. Esté jubilado, sea joven, sea niño, sea pastor o no lo sea, todos vamos a trabajar hasta el día de nuestra muerte. Y si alguno dice, yo tengo la esperanza que en el cielo tengo un descanso eterno, es correcto, pero a la vez no. El pastor Sugel Michelén, en un programa que se llama Entendiendo los Tiempos, reflexionando acerca del trabajo, también mencionaba que en el cielo vamos a trabajar, porque Dios está trabajando ahora en el cielo. Y hay muchos textos que nos muestran un poco esto, el que yo leí de Juan 5:17, Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 21, 22, etc. Nos muestran que no vamos a estar tocando el arpa y ni adorando a Dios en un culto eterno. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, pero la Escritura nos muestra que hay un trabajo más allá de esta vida. La diferencia es que no es como acá en la tierra, que es un trabajo pecaminoso. Allá va a ser un trabajo 100% redimido gracias a la sangre de Cristo nuestro Señor. Dentro de los que siguen pensando en descansar, hay una persona que escribió un libro y se llama Lester de Coster. Y él escribió una reflexión interesante acerca del no trabajar. Él dijo, ¿alguna vez has pensado qué sucedería si nadie trabajara más? La vida civilizada se desvanecería con rapidez. Desaparecería la comida de los estantes. No habría combustible. No habría vigilancia en las calles. No habría servicios de comunicación ni de transporte, etc. La diferencia entre la selva y la cultura es simple: el trabajo. Interesante reflexión. Lamentablemente, hermanos, el pecado no solo afectó nuestra forma de trabajar, sino que hay algunos trabajos que los desvirtuó completamente y no adoran a Dios ni le dan gloria. Por ejemplo, la prostitución, los sicarios, la desnudez, los estafadores, los ladrones, entre otros. Eso fue un invento del pecado y que viene a tergiversar lo hermoso que hizo el Señor en el trabajo. El trabajo, hermanos, también se vuelve peligroso cuando en él vemos una esperanza mayor.
Cuando pensamos que si estoy enfermo, mi trabajo me va a ayudar. Si hay alguna necesidad económica, es mi trabajo el que me va a satisfacer esa necesidad. Si tengo dolores, mi trabajo también me va a ayudar. Incluso puede llegar a crear un ídolo de este trabajo que lo único que piensa es que esa es la forma de salvación para tu vida. El trabajo, hermano, se vuelve triste sin el Señor. Y empieza a florecer lo peor de cada uno de nosotros por el pecado. En los trabajos es común ver que empieza a manifestarse el egoísmo, la envidia, el adulterio y la idolatría, la vanidad, los celos, la ira y la murmuración, entre muchos otros pecados. El trabajo que inició siendo algo grato y hermoso, en una instancia se volvió doloroso y trabajoso en este mundo caído. Sin embargo, el trabajo sigue siendo algo bueno. Pero, ¿cómo el trabajo puede ser realmente algo bueno después de todo lo que hemos visto? La verdad, hermano, es que el trabajo sí te ayuda a sustentar a tu familia. Por medio de tu trabajo puedes ayudar a otros. Por medio de tu trabajo puedes compartir con gente que no conoce a Dios. Y por medio de tu trabajo puedes testificar de la gracia, de la excelencia, de la integridad y fidelidad que caracterizan a Dios. Por eso el trabajo es bueno. El trabajo, hermanos, es un instrumento de la providencia del Señor que nos ayuda a poder sustentar a este mundo caído. Hay una historia en la Escritura que es hermosa de reflexionar y está en el libro de Esther. No vamos a leer el libro ahora, pero sí le encargo, hermano, lea este libro hermoso en su casa, con su familia. Es una historia corta, pero con una enseñanza muy buena, porque nos ayuda a ver esta tensión que existe en el trabajo entre querer hacer mi voluntad versus dejarme guiar por la providencia del Señor. Voy a relatar muy brevemente esta historia, hacia dónde queremos apuntar con el trabajo. Estaba el rey Asuero, que hizo un banquete para ostentar sus bienes. Y no solo quería ostentar sus bienes, sino quería ostentar a su esposa. Su esposa era bella y quería que todo el mundo viera la belleza de ella. Y la invitó a que viniera al banquete. Ella se rehusó a participar y no llegó. Y eso provocó la ira del rey Asuero. Y sus consejeros cercanos le dijeron: esa mujer no puede venir nunca más delante de tu presencia. No es digna de estar delante de ti. Es más, tienes que buscar una nueva esposa, porque tú mereces algo mejor. Y en eso fue que convocaron a todas las mujeres y Esther fue seleccionada como la esposa para el rey Asuero. Y Esther tenía un familiar que se llamaba Mardoqueo. Y él, en forma particular, temeroso de Dios, cada vez que pasaba Amán, toda la gente se inclinaba ante él. Pero Mardoqueo no lo hacía. Y algunas personas, al ver la actitud de él, acudieron donde Amán y le dijeron: ¿qué pasa con Mardoqueo que no se inclina ante ti? Y Amán, que tenía un ego muy grande, se molestó hasta tal punto que quería que muriera Mardoqueo, y no solo él, sino todo su pueblo. Y es por eso que Amán va donde el rey y le pide que haga un decreto para eliminar al pueblo judío. El rey firma el decreto sin saber que su esposa también era del pueblo judío. Ante la desesperación de Mardoqueo al ver la noticia de que él y su pueblo iban a fallecer, él va y ruega a la reina Esther que converse con el rey Asuero para que no lleve a cabo este decreto.
Pero la reina dice algo muy impactante. La reina no quería ir donde el rey. ¿Por qué? Porque la reina anterior, por desobedecer al rey, nunca más pudo estar ahí. Y si ella iba sin permiso a hablar con el rey, iba a vivir la misma circunstancia. Por lo tanto, ella no quería arriesgar la situación actual, no quería arriesgar nada. Y eso demostraba que no le importaba realmente el pueblo por el cual Mardoqueo estaba intercediendo. Pero Dios, por medio de su providencia, guió a Mardoqueo a hablar de una forma muy particular a la reina Esther, y es tan particular que quiero que lo leamos, hermano. En Esther 4, del 13 al 14. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y a esta pregunta ponga atención. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? La verdad, hermanos, que acá vemos, y quiero que se pongan en el lugar de su trabajo, cómo muchas veces nosotros no vemos el actuar de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra forma, para nuestro deleite, sin importar las consecuencias a los demás. Esther estaba pensando de esa forma, pero la verdad es que Dios sí la puso como reina para este momento particular. Y utiliza por su providencia a Mardoqueo para mostrarle cuál era la voluntad de Dios. Y ahí la reina Esther reacciona y se da cuenta realmente de lo que Dios quería para ella. Y transformó su visión y su trabajo lo llevó para la gloria de Dios. Y estuvo dispuesta a sacrificarse sin importar qué pasaba, lo que el rey dijera, para que su pueblo se salvara. Yo no sé si esta historia, hermanos, se le hace conocida algo más. La verdad es que esto era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Porque Cristo también trabajó y se despojó de lo sumo. Bajó desde el cielo y se humilló. Él no le importó escatimar su propia vida, sino que estuvo dispuesto a darla. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Su pueblo estaba en perdición, su pueblo estaba condenado, pero fue tanto el amor de Dios que no le importó su propia vida y se hizo hombre y nos vino a rescatar. Y la cruz es la que da el testimonio y la sangre derramada de Cristo de que efectivamente Él sí dio su vida. Él dio su vida y cumplió el trabajo que el Padre le había encomendado. Y Él dijo, consumado es. Porque Dios es bueno y grande en misericordia. Y hizo su trabajo para la gloria de Dios, aunque significara la muerte para sí. Por lo tanto, acá podemos ver, hermanos, cuán hermoso es ver el trabajo cuando estamos mirando la hermosura de Cristo. Y cómo Él con su ejemplo nos demuestra cuál es la excelencia que debe haber en un trabajo. Cuando Él nos muestra que a Él no le importa su propio parecer, que podría haber estado cómodo en el cielo, pero no, Él se humilló. Se humilló y se hizo carne. Y esto, hermano, es lo que quiero que veamos en el tercer punto. Es que Jesús, Cristo nuestro Señor, redime el trabajo. En la iglesia católica medieval predominaba una visión muy jerárquica del trabajo. Ellos marcaban dos tipos de trabajos: el trabajo sagrado
y el trabajo secular. Para ellos, pues como la Iglesia Católica de la época, ellos decían, el trabajo que de verdad importa es el trabajo sagrado. Y ese trabajo es, por ejemplo, la vida monástica, que era lo que vivían los monjes y las monjas. Otro trabajo sagrado para ellos era el sacerdocio. Otro ejemplo era los que ayunaban y oraban constantemente. Y otro ejemplo más, los que renunciaban al mundo, haciendo un voto de pobreza, de castidad y obediencia. Por lo tanto, esta iglesia promovía que solo eso era lo sagrado y lo demás era de menor estima. Todo lo demás secular, cualquier tipo de trabajo, no era sagrado, no era necesariamente para Dios. Los griegos entendían de manera similar, e incluso ellos se atrevían a decir que los que usaban su mente para hacer el trabajo en vez del cuerpo eran más nobles. Eso quiere decir que los que ocupaban sus manos en el trabajo eran salvajes. Si nosotros, hermanos, lo llevamos a nuestra época y reflexionamos en Cristo, ¿en qué trabajó nuestro Señor en su juventud? Él fue carpintero. ¿Y el carpintero con qué trabaja? Con sus manos. Esto muestra lo radical del pensamiento cristiano versus las filosofías de este mundo, que tratan de decir que el trabajo común es algo indigno versus lo sagrado. Y esto era algo con lo que los reformadores del siglo XVI luchaban para tratar de transformar y volver a la Escritura y ver qué decía realmente la Escritura acerca del trabajo. Tanto Lutero como Calvino luchaban contra esta idea de la Iglesia Católica medieval, porque ellos entendían que todo trabajo era digno para el Señor. Todo lo que mencioné cuando partimos la predicación es digno delante del Señor. Por lo tanto, si usted es un ama de casa o es alguien que trabaja recogiendo la basura de los demás, déjeme decirle que su trabajo es absolutamente digno delante del Señor. Lutero en su Catecismo Mayor, cuando se refiere a la petición del Padre Nuestro de darnos nuestro pan de cada día, dice lo siguiente: pides por todo lo necesario para tenerlo y disfrutarlo. Por lo tanto, debes abrir tus pensamientos y extenderlos no solo sobre el horno y el harinero, sino sobre el campo abierto y sobre todas las tierras de cultivo que producen, procesan y nos llevan nuestro pan de cada día. Si vemos a lo que está apuntando Lutero, es que cada persona en su trabajo glorifica a Dios y le sirve a alguien más. Yo antes de leer esto nunca había pensado que realmente me comía un pan. Cuánta gente realmente me bendijo con su trabajo, sin saberlo, sin agradecerlo. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestro trabajo, tenga por seguro que usted está sirviendo a otros, pero primeramente está sirviendo al Señor. La Biblia está llena de ejemplos de cómo los hijos de Dios trabajaban de una manera digna, aún en este mundo con pecado. Tenemos el ejemplo de José, Nehemías y Daniel, los cuales trabajaron para reyes. Y a pesar de que ellos no eran de la filosofía del rey, trabajaban con excelencia. Y eso es lo que nos muestra la Escritura. Pablo, como lo mencioné antes, también trabajó y lo hacía de buena forma. Pedro era pescador y también lo hacía de la mejor forma para la gloria de Dios. Jesús mismo, que fue carpintero, Aquila y Priscila, entre muchos otros que podemos ver en la Biblia,
que trabajaban y servían a otros. Además de la fe que tú puedas tener en Dios y además de lo que tú puedas compartir con otros en tu trabajo, Dios también es glorificado por lo competente que tú eres. Dios no espera que tú hagas un trabajo mediocre. Dios quiere que tú seas competente porque Él te ha dado el trabajo y porque Él mismo lo hizo de buena forma. Por eso el Señor se deleitó en su trabajo. ¿Por qué tú no podrías deleitarte en tu trabajo? Todos los cristianos, hermanos, trabajan con motivos internos que son diferentes de los que no creen. Y esto ciertamente hace una diferencia en nuestro espíritu, en nuestra honestidad a la hora de trabajar. Hay una historia que me impactó mucho que ocurrió en el año 1989, el 24 de febrero. Era un vuelo 811 que estaba viajando hacia Honolulu por medio de una ruta hacia Nueva Zelanda. Cuando este avión iba ascendiendo, la puerta delantera de carga se abrió y la presión que lleva el avión ya no era la misma y empezó a expulsar cosas. El problema fue que 9 pasajeros fueron expulsados por la puerta y los ventiladores del lado derecho del avión los atraparon. Eso generó que los ventiladores fallaran y el avión no era controlable y iban todos los demás pasajeros y la presión estaba encima del capitán David Cronin. ¿Cómo iba a ser él para rescatar a todo el resto de la tripulación y a sí mismo? Y la verdad es que él tenía 38 años de experiencia y fue y acudió a esa experiencia para tratar de enfrentar esta situación. Los expertos después en aterrizaje comentaban que el aterrizaje que él logró lo llamaron el aterrizaje milagroso, porque logró aterrizar de una manera espléndida, teniendo todo en contra. Era seguro que todos iban a morir, pero no fue así. A los pocos días de esta terrible noticia, los periodistas querían saber la primera impresión de este piloto. Querían saber qué era lo primero que él pensó cuando vio que había partido esta situación. Y él le expresó en pocas palabras lo siguiente: enseguida oré por mis pasajeros y luego volví al trabajo. Cuando nosotros, hermanos, enfrentamos situaciones complejas en nuestro trabajo, ahí está la oración. Qué hermoso es poder acudir a nuestro Padre, que nos entiende perfectamente ante la angustia y ante la incapacidad de enfrentar algo que escapa de todas nuestras manos. Pero cuán bondadoso es el Señor, que acude a nosotros en ayuda, porque Él quiere que hagamos nuestro trabajo con excelencia. Una vez, hermanos, me tocó ir de urgencia a mi trabajo, porque había un problema productivo. Y pudimos resolverlo de buena forma. Era un fin de semana y fui a almorzar al casino de la empresa y la maestra que servía los alimentos estaba muy triste en su cara. Pude conversar con ella, le hablé del Señor, oré por ella y después a los días mi jefa me preguntó: Juan Pablo, ¿por qué crees que pasó el problema? Y yo le dije: porque ella tenía un problema. Por eso el Señor permitió que fallaran las máquinas para poder ayudar a esa persona.
Nosotros, hermanos, no vemos cómo realmente podemos servir al Señor en nuestros trabajos. Pero ahí está la providencia del Señor que actúa de una manera de joyería, hermanos, para que todo sea para su gloria. Dios utiliza tu trabajo para su gloria y provee todos los medios necesarios para que así sea. El Salmo 145, en el versículo 16, dice, referente a Dios: abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. La verdad es cómo Dios abre la mano y cómo sacia a todo ser viviente. Es por medio de ti. Es por medio de tu trabajo que Dios puede saciar al necesitado. Es que Dios puede bendecir al que está angustiado, porque Dios abre su mano y nos utiliza para su gloria. Piensa, hermano, cuánta gente has bendecido con tu trabajo. ¿Y a cuánta gente más vas a bendecir? Porque no solo Dios bendice al mundo por su trabajo, también lo hace por medio de sus hijos e incluso también de los que no son sus hijos. Porque Dios utiliza su gracia común, que incluso hasta los inconversos pueden mostrar la gloria de Dios en la sabiduría que les ha dado. Hay un ejemplo que dio el profeta Isaías referente a esto. En el capítulo 28, del versículo 24 en adelante, donde podemos ver cómo Dios convierte hábil a un agricultor enseñándole cómo hacer su trabajo. Dice así la palabra del Señor: ¿acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día y abriendo y rastrillando su tierra? ¿No allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites? Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carretera sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. El grano es triturado, pero no se le seguirá trillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos lo dañarán. No se le triturará más. También esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. El Señor, hermano, ha dado el trabajo y ha dado los medios para hacerlo. El texto, hermano, que leí al comienzo de Colosenses lo voy a volver a leer porque quiero que vayamos un poco ahí para finalizar. Colosenses 3, 22 en adelante. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. La carta a los Colosenses, hermanos, es hermosa. Y los estudiosos la han comparado con la carta a los Efesios y encuentran mucho paralelismo entre una y otra. Es casi como que Pablo hubiera ocupado una para escribir la otra. Si se fijan en el texto de Efesios 6, del 5 al 9, es muy similar al que acabamos de leer. Dice así: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Recordemos que tanto la carta a los creyentes de Éfeso como esta carta a los de Colosa, Pablo hace algo en común y es mostrar la gloria de Cristo. Cuán grande y hermoso fue el evangelio que nos ha traído vida y una nueva vida. El evangelio de Jesucristo transformó nuestros corazones de piedra por corazones de carne. Y Pablo se deleita en eso y lo comparte con sus hermanos para que puedan contemplar la belleza del evangelio de nuestro Señor. Y por consecuencia eso es que dice, vivamos de una manera digna. Y en el libro de Colosenses y en el libro de los Efesios empieza a mostrar cuál es esa manera. Gracias al Señor hemos podido ver en los distintos capítulos de esta serie cómo ser esposo, esposa, un buen matrimonio para la gloria del Señor, cómo ser hijos, cómo criar a nuestros hijos. Y hoy estamos hablando del trabajo. Por lo tanto, Pablo en ese contexto es que nos quiere mostrar, hay una manera de trabajar. Hay una manera que es digna de los hijos del Señor. Particularmente, Pablo en estos versículos de los Colosenses se está refiriendo a los siervos, que la palabra en griego se puede traducir mejor como esclavo. Le está diciendo a los esclavos, dentro de las dificultades que ellos viven siendo esclavos, que lo que ellos hacen es para el Señor. Los sufrimientos que ellos viven como esclavos son para el Señor. No es para que lo vean los hombres, no es para lo que lo vea alguien más o para yo tener un renombre sobre los demás, sino que mi trabajo es para el Señor. A ellos precisamente es que le está llamando a que su forma de trabajar no debe ser para que lo vean, es con temor al Señor, de todo corazón, porque para Dios es el trabajo y no para los hombres. A Cristo es a quien servimos. Hermanos, todos nosotros también podemos unirnos a esta enseñanza glorificando a Dios en nuestro trabajo. Porque si tú eres un hijo de Dios al cual Jesús te compró con su sangre, Él ha redimido esa forma pecaminosa de trabajo. Y gracias a eso, tanto tú como yo podemos honrarle sin importar cuál sea nuestro trabajo. Ya sea que tú seas un jefe o seas un empleado, que tú seas rico o seas pobre, seas una ama de casa o un gerente de una multinacional, todos podemos glorificar al Señor con nuestro trabajo y de esa manera reflejar a Cristo en nuestras vidas. Como conclusión de esta predicación, amados hermanos, cada vez que estemos cansados, cada vez que estemos luchando con nuestro trabajo, sin importar cuál sea, ora al Señor y deleítate en Él. Porque recuerda que Él mismo trabajó y Él quiere que tú trabajes. Hácelo para la gloria de Él. Y hermano, eso renovará nuestras fuerzas. Eso renovará nuestra motivación. Porque nuestra motivación no es el agrado de los hombres. No es un sueldo. No es que me va a solucionar la vida.
Nuestro propósito al trabajar es la gloria del Señor. Piensa, hermano, en toda la gente que podemos bendecir por medio de lo que hacemos. No sé si usted ha pensado la bendición de los que recolectan la basura fuera de su casa. ¿Qué pasaría si no lo hicieran? A veces, hermanos, somos muy discriminadores con otros trabajos. A veces a los varones nos cuesta entender el trabajo de las esposas o de las amas de casa. Pero la verdad, hermanos, es que todos son absolutamente dignos para el Señor y de una gran bendición para nosotros. Siempre pensemos en Cristo y el trabajo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo esto, hermanos, cambiará nuestra forma de trabajar? ¿Cómo va a transformar tus mañanas al despertar cuando suene esa alarma y puedas ver realmente que más allá de que esté oscuro, que tengas sueño, es que Dios te ha dado una nueva oportunidad para glorificarlo en todo lo que hagas? ¿Cómo glorificaremos a Dios en nuestro hogar? ¿Cómo lo vamos a glorificar en el orden de nuestro hogar? ¿Cómo vamos a mostrar la gloria de Dios siendo nosotros un ejemplo a los demás? ¿Vas a trabajar con excelencia? Recuerda que tú no trabajas para tu jefe, trabajas para el Señor. Que sea nuestro amado Señor y Salvador ayudándonos a trabajar no con nuestras propias fuerzas, no nuestros pensamientos, sino que realmente podamos trabajar siguiendo su ejemplo y su guía. Trabajar con excelencia, trabajar siendo honestos, trabajar sirviendo a los demás, porque esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Que nuestro Señor perfeccione esto, hermano. Que nuestro Señor sea ayudándonos. Amén. Los invito a orar. Oh bendito y amado Señor nuestro. Cuán hermoso, Padre, es todo lo que tú has hecho, Señor. Y bueno de gran manera. Pero sabemos que el pecado viene a complicar, Señor, y a afectar todas nuestras cosas, incluso nuestro trabajo. Por eso, Señor, te rogamos que sea usted con nosotros, fortaleciéndonos, Señor, pudiendo ver a Cristo en nuestras vidas, sabiendo, Señor, que no es nuestra fuerza, no es nuestra buena intención, no son nuestras palabras. Es la obra de Cristo en nosotros la que nos puede ayudar a transformar nuestra forma de trabajar. Ayúdanos, Señor, que todo lo que hagamos sea honroso para ti. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Ya sea que recojamos la basura o hagamos un negocio multimillonario, que sea para tu gloria, Señor. Que sea en honra, que sea honesto, Señor. Ayúdanos a no pecar cuando venga la tentación de mentir en nuestro trabajo, de engañar, de manipular cosas. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver a Cristo y solo a Él y acudir a Él para que venga nuestro rescate. Cuán hermoso es el Evangelio de nuestro Señor. Gracias, Padre, por esta salvación gloriosa que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú has transformado nuestras vidas. Y en eso está nuestro descanso, Señor. Ayúdenos a ser buenos trabajadores. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a usted y servirle para su gloria y no para la nuestra. No para nuestro ego, no para otra cosa que no seas tú. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estar juntos como iglesia, reflexionando en tu palabra en el trabajo. Que la gloria sea a ti, Señor.
Que la gloria y la alabanza sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada se iguala a ti, oh Señor. Día y noche mi anhelo eres tú. En todo tiempo tú eres mi luz. Sé tú mi sabiduría y verdad. Quiero contigo por siempre habitar. Tú eres mi Padre, tu Hijo yo soy. En mí tú vives, en ti vivo estoy. No quiero halagos ni prosperidad. Tú eres mi herencia por la eternidad. Solo tú reinas en mi corazón. Gran Rey del cielo, mi dulce porción. Gran Rey del cielo, mi fiel vencedor, llévame al gozo del cielo, Señor, sin importar lo que venga, mi Dios. Oh soberano, sé tú mi visión. Sin importar lo que venga, mi Dios. Oh soberano, sé tú mi visión. Bien, hermanos, gracias al Señor por su palabra, amén. Les invito a que oremos, hermanos, y dispongamos ya el final de este culto y nos dispongamos en las manos del Señor para lo que viene. Padre, Señor, queremos honrarte y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos alimenta, por los cánticos, Señor, a través de los cuales podemos, Señor, expresar nuestro amor y nuestra devoción a ti, Señor. Gracias por tu iglesia, por los hermanos, Señor, por el momento de compartir y vernos, Señor, de conversar, de reír. Gracias por la vida que tú nos das, Señor, una vida maravillosa, con dificultades, pero es una vida en la que tú te glorificas, Señor. Así que ahora que terminamos, Señor, esta parte de este día, Señor, solo quiero rogar por mis hermanos, Señor, por tu rebaño, por tu iglesia, Señor, y pedir tu bendición, Señor, en los días que vienen. Extiende tu mano, derrama gracia, ten misericordia de nosotros en cuanto somos pecadores, Señor. Santifícanos en los días que vienen, ayúdanos a actuar en consecuencia y coherencia con la fe que profesamos, Señor. Glorifícate, abre nuestros ojos, Señor, con mayor razón de lo que hemos oído hoy, en los días que vienen, en nuestros compañeros, en el entorno que tenemos, Señor,
para que tú seas exaltado ahí, Señor, y seamos hombres y mujeres de integridad en lo que hagamos, Señor. También quiero rogarte, Dios, por mis hermanos y hermanas que están enfrentando dificultades en su salud, Señor. Por la hermana Regina, la Romy, Señor, siempre recordamos, la hermana Rosy, Señor, hermano Raúl, por mi hermana Elena, Señor, y por otros que están también afectados en su salud, Señor. Señor, alimenta su fe, Dios, trae gozo en medio de las dificultades, Señor, y ayúdanos a nosotros, tu iglesia, también a socorrer, a animar, a visitar, a amar, a preocuparnos por aquella parte del cuerpo, Señor, que hoy día está más dolida. Señor, te damos gracias por este culto, Señor, y pedimos tu bendición en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.